Ok, ya, muchas gracias. Bueno, pues sí, qué importante esto que nos comentabas de poder identificar el cuerpo, cómo está, cómo nos sentimos. Y fíjense que hace ratito que Maribel y ahora tú, Gaby, nos comentaban sobre lo que es significativo. A lo mejor hubo más contenido en la sesión, pero si bien entiendo, Maribel nos compartía sobre la imagen del elefante y la historia del elefante, ¿no? Y que le resultó significativo. Ahora tú, Gaby, si entiendo bien, es esta parte corporal que, pues, la que te hace sentido. No quiere decir que el resto o para las demás personas que componemos el grupo no haya sido todo el contenido, pero es muy importante que de todo que vamos apropiando, que es lo que en un principio lo que importa, cómo lo vamos adhiriendo a lo que nos hace sentido para poder ir modificándolo y poder ir sumándolo a los conocimientos previos. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más que quiera compartir que se llevó de la sesión anterior? Sí, Ana. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, A mí lo sí. que más me movió, aparte de los conceptos de lo que es la psicología positiva y la historia, pues eso de la indefinición aprendida, ¿no? Me hizo analizar incluso en mi vida y digo, bueno, no es tampoco para echarnos culpas ni nada, sino para conocer que nuestra cultura, nuestras costumbres y todo nos ha hecho precisamente estar en una actitud de indefensión aprendida ante muchas situaciones, como todavía de la anterior, la famosa estaca, ¿no? De todos traemos una estaca. Entonces, cada sesión me ha dejado una reflexión para mejorar en mi vida, y es lo que más me volvió a mí lo referente a la indefensión aprendida. Gracias, Ana, por Sí. compartirlo. Esto me hace, esta participación, así como las anteriores de Maribel y Gaby, me hacen recordar un aspecto que es muy importante mencionar en los grupos. No quiere decir que para nada pueda convertirse como en un grupo de apoyo terapéutico, ¿no? Pero en algún momento, a lo mejor, haya algún tema, alguna información que nos resulte sensible, ¿no? A lo mejor por alguna razón conecta con nuestra historia, conecta con nuestra vida y nos resulta de cierta o de mucha manera sensible. A lo mejor hay alguien cuando empiece a compartir, abre un poco de su vida para nosotros y nosotras. Entonces, esta pausa que estoy haciendo ahora, este paréntesis, es con la petición de que este sea un espacio seguro. Como diría un dicho, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que se diga acá la petición es que se quede. En cuanto a la persona, ¿no? A lo mejor la historia, a lo mejor la información pueda ser útil para más personas, pero no es necesario pronunciar a quién le pasó, no es necesario como, hey, fíjate que mi compañero, mi compañera, tal persona, y entonces eso, el nombre en este caso y en ese sentido, el nombre no importa, la historia probablemente, porque a lo mejor la historia que nos cuenten puede ayudarle a alguien más o me puede ayudar, esa podemos compartirla, pero en cuestión de nombre, solamente la petición de que pues durante las sesiones, si algo así llega a pasar, pues entonces poder conservar la discreción y poder conservar la intimidad que se promueve que esté en el grupo. Ok, bueno, ya antes de ir a la técnica, ¿alguien más? Una persona más que quiera compartir sobre la sesión anterior? Ok. Bueno, pues también nada más recordar que esta recapitulación
no tiene que ver necesariamente con el temario, sino a lo mejor lo que alguien comente, también reconozco que me hace sentido, entonces me siento identificado, identificada, a lo mejor no me acordaba y me sirve también para poder pues retomar el hilo de algún concepto o de alguna parte de la sesión. Entonces, que en ese sentido es importante y que también se promueve como una herramienta para pues que se puedan aplicar con los grupos. Ok, bueno, pues vamos a comenzar y como justo desde hace 2 sesiones les comentaba Edu, pues vamos ahora a ir con la técnica drop. Esta la vamos a hacer al inicio de todas las sesiones. A lo mejor en algún momento habrá alguna modificación, pero recordar pues todos los objetivos que persigue. ¿No? Entonces, de la misma manera que comenzamos la sesión anterior, vamos a tener esta conciencia de detenernos un momento, recordar que no las meditaciones no es como un asunto, perdón, un espacio específico, velas, incienso, silencio, aislamiento, sino que estos ejercicios, pues podemos practicarlos independientemente de donde estemos, ¿no? Lo mismo puede ser con los ojos abiertos. Preferentemente, ahora, si están en esta disposición, en esta posibilidad, pues es cerrar los ojos y concentrarnos en nosotros y nosotras mismas. Vamos a comenzar con detenernos. Lo que estamos haciendo, vamos a poner una pausa. Vamos a cerrar los ojos y vamos a estar un momento con nosotros, con nosotras. Con los ojos cerrados, vamos a poner atención a nuestra respiración. En un principio no la vamos a modificar, no vamos a hacer nada, solamente ponerle atención. La profundidad, la velocidad, son elementos que también nos van informando cómo nos encontramos. Después de 4 o 5 inhalaciones, a lo mejor nuestro cuerpo nos dice, ay, pues como que necesito respirar un poco más profundo o estaba respirando muy rápido. Es un momento con el propio cuerpo porque el cuerpo nos da información, no solamente física, sino también anímica. Vamos a comenzar a preguntarle al cuerpo, pero esta vez vamos a sumar un color. El color que cada uno, cada una crea que representa salud, bienestar. Ustedes asignen el color que quieran. Piensen en ese color. Una vez que lo tengan, vamos a comenzar preguntando a nuestra cadera qué necesita. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, como si dentro de nuestra cabeza hubiera una máquina de rayos X y pudiéramos observar ahora nuestros huesos, nuestro esqueleto. Y el día de hoy vamos a trabajar con esa imagen. Vamos, en este ejercicio de imaginación, a iluminar, a identificar nuestros huesos de la cadera con el color que hemos elegido, que representa salud.
y vamos a acomodarla como nuestro cuerpo nos indique. Vamos a preguntarle a la planta de nuestros pies qué necesitan que hagamos. Estirar, mover los dedos, recoger los pies, subirlos. Hay muchas posibles respuestas. Esta modificación de la planta de los pies junto con la de la cadera va a modificar todas nuestras piernas. Y para tener más información, vamos a preguntar a las rodillas qué necesitan. De la cadera hasta la punta de los pies, en el ejercicio de imaginación, vamos a iluminar nuestros huesos. Por dentro tendrán ese color que hemos pensado. Vamos a preguntarle a toda la columna, desde la base del coxis hasta el cráneo, ¿qué necesita? Nuestros huesos, ¿cómo necesitan acomodarse? Y cómo se van acomodando, también se van dibujando, se van iluminando del color que hemos elegido. Vamos ahora a pensar en nuestros hombros, en conjunto con la columna, ¿cómo están los hombros? Como nuestro esqueleto está conectado, lo que nos pida nuestros hombros va a repercutir tal vez en nuestro cuello, en nuestros brazos, hasta la punta de los dedos. Y estando en esa área, pues también le hacemos caso. ¿Y qué necesita? Los codos, las muñecas, cada uno de nuestros dedos. Y de igual forma, se iluminan de ese color. Por último, en cuestión de nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, vamos a preguntarle a la cabeza, a los huesos de la cabeza, ¿qué necesitan? Y para la cabeza, vamos a imaginar que la pintura se encuentra adentro de los huesos, adentro del cráneo, y para poder iluminar tenemos que ir hacia atrás, hacia un lado, hacia enfrente. Para poder pintar con estos movimientos el interior y que los huesos de la cabeza queden también iluminados. En la disposición que tenemos ahora,
la cual nos informó nuestro cuerpo, vamos nuevamente a revisar nuestra respiración. Con el color de este esqueleto, con la comodidad que nos dijo que necesitaba, ¿cuál es la respiración que congruentemente le acompañaría? Durante 3 inhalaciones y exhalaciones, vamos a poner atención a esa respiración. Si hay algo que modificar todavía, lo hacemos. El observar en esta sesión, una vez que nuestro esqueleto está iluminado, vamos a pensar en mover alguna parte del cuerpo. La primera que se les ocurra. Puede ser un movimiento sutil, no es un baile grande, es un pequeño movimiento, pero conservando esta imaginación del esqueleto, ¿cómo es mover a lo mejor desde mi codo, color verde, azul, cualquier color que haya puesto? ¿Cómo es mover el codo? Y lo que observo es que si muevo el codo para enfrente, para atrás, arriba, abajo, ¿cuántos de mis huesos que están conectados se mueven también? Si muevo mis rodillas, ¿cuántos huesos y de qué forma? Conservando el pensamiento de ser solo hueso, de ser un esqueleto. Y para proseguir, vamos al tiempo que sus ojos les indiquen, vamos abriendo poco a poco la mirada, pero les pido por favor que continúen en atención con su cuerpo. Probablemente es que abran los ojos y se encuentren una pantalla, una libreta, algún objeto. Pero les pido que aunque abran los ojos, estén en contacto, observen su cuerpo. Las demás personas no es que necesitemos ver este movimiento, este baile, pero a lo mejor hay quien observe su mano, su codo, su cadera y acompañe ya no desde el interior, ya no desde la imaginación solamente, sino también pueda apreciar cómo es que su cuerpo se mueve, cómo es que su esqueleto se mueve. Ok. Y poco a poco vamos ahora sí regresando en esta conciencia, en este movimiento, al lugar en el que estamos.
¿Es una mesa, una sala, una oficina, un escritorio? ¿Dónde? Ok, muy bien. Tomémonos 20 segundos, 30 segundos para ajustar algo si tenemos que hacerlo, para tomar la conciencia del lugar en el que estamos, de la actividad. Vamos a retomar, pero ahora desde haber estado con nosotras y nosotros. Ok, bueno, ¿alguien que quiera compartirnos cómo se siente ahora? ¿Identificó algo en su cuerpo? ¿Algo descubrió? Claro que también quiera compartirlo, no es que si a lo mejor existió este descubrimiento, pues necesariamente se tenga que abrir al grupo, que quieran compartirlo. Sí, Memo, gracias. Cuéntanos. Buenas noches a todos. Hola. Pues es una experiencia, pues para mí fue bastante relajante. Bueno, empezando porque como estamos de moda ya con la temporada de Día de Muertos, ¿no? Y precisamente hablando de calaveritas y de esqueletos, bueno, entonces, pues a mí me resultó al principio un poco extraño el pensar más que nada que pensar visualizarme. Yo creo que es el término más correcto, como lo mencionabas, visualizarse como un esqueleto propiamente. Y a partir de ahí, pues, al principio como que cuesta un poco de trabajo elegir un color que represente la salud. En este caso, pues para elegir, yo me imaginé como cuando sales así de la ciudad y que empiezas a ver verde el campo, sobre todo en esta época que han caído lluviecitas. Dije, pues el verde para mí es salud. Y a partir de ahí fui haciendo el recorrido, visualizando las partes del cuerpo como los fuiste indicando, la cadera, las piernas, pies, eh, tronco, brazos, etcétera, hasta el cráneo. Y bueno, de hecho yo comencé a sentir el movimiento desde un principio. Yo no. Ahora sí que me adelanté hasta el final que ya le comentabas de si se quiere hacer el movimiento, ¿no? Entonces, yo de por sí soy de movimiento, entonces se me facilitó mucho en pensar en cómo mover una articulación, en este caso, cadera, codos, hombros.
Y lógicamente al mover una parte, pues se mueve, ahora sí como dice el dicho, junto con pegado, ¿no? Van varias cositas juntas. Entonces, y al ir pensando en cómo se va llenando de un color que representa salud, este, pues me va dando calma, mucha calma y tranquilidad. De hecho, andaba un poquito tenso porque hace rato me fui a hacer un poquito de ejercicio precisamente y andaba un poquillo movidillo y ya ahorita me sentí bastante reconfortante. Y pues es sobre todo a la hora en que llegas al cráneo, ¿no? O sea, pensar que ahora sí que agitarse ahí como sonajita para que corra el color por todas partes, hay que darle movimiento a las ideas, ¿no? Entonces, para mí es bastante satisfactoria, relajante y novedosa la experiencia. Entonces, pues muchas gracias. Se le agregó ahora esta parte de la técnica del drop, pues ahora el colorcito, que pues sí resultó bastante colorido y muy reconfortante para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Memo, por intentarlo, por hacerlo. Bueno, no intentarlo, por animarte, quise decir, obviamente hacerlo y que entonces pudieras encontrar un resultado para ti. Dices algo, bueno, dentro de todo lo que comentas, dices algo importante. Eh, bueno, todo es importante, solo a lo que me refiero es que quiero comentar algo en lo que coincido, es que, y también que tiene que ver con la intención, un maestro nos comentaba en cuestión de movimiento, de higiene corporal, de postura, a veces está como esta idea de decir, oh, qué flojera moverme, o qué flojera levantarme, o qué flojera hacer alguna actividad. Y entonces decía, bueno, pues pensemos en el esqueleto porque eso tal vez lo podemos asociar con que es algo más ligero. Obviamente, es que si se va el hueso, se lleva la piel, se lleva la carne, se lleva la sangre, todo lo que nos compone de manera física. Pero entonces, si piensas en el hueso, se hace más ligero y a lo mejor tengas menos problemas con levantarte o con hacer la acción que ahora te está costando un poco. Entonces, más allá como de una trampilla, sería pues una manera de ir comunicando y de ir enseñándole al cuerpo y de ir identificando herramientas que a lo mejor físicamente en algún momento nos cuesta un poquito movernos, pero que podemos incluirlas y podemos trabajarlas para ir adhiriéndolas, lo que sea que nos funcione, lo que nos haga sentir. Bueno, muchas gracias, Memo. Mimi dice que en esta ocasión le resultó más fácil adentrarse en su cuerpo, visualizar sus huesos y eso la relajó. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con el contenido teórico, como les comentaba, no solamente en cuestión de conceptos, sino que ahora podamos ir pues analizando o enlazándolo para nuestras vidas principalmente, pero también para lo que nos ha reunido, lo que tiene que ver con el trabajo que cada uno y cada una hace con grupos. En la sesión del día de hoy, vamos a comenzar con niñas y niños optimistas. La semana pasada, al final, hablamos sobre este concepto, sobre el optimismo. Lo mencionamos, ¿no? No es que hablamos a profundidad, lo mencionamos. Y justamente alguien, no me acuerdo el nombre, pero alguien nos comentaba, no es como solamente un asunto de, hey, algo va a pasar bien y ya, ¿no? Algo va a salir bien y ya tiene que ver con más trabajo sobre la palabra, un poco lo que comentábamos la semana pasada, de decir, hay una diferencia entre felicidad, porque felicidad es un momento, pero el bienestar es una manera de estar en la vida. Entonces, de manera semejante, es también el estudio que podemos hacer sobre este concepto de optimismo. Y acá está enmarcado niños y niñas, porque la intención es que esta sesión podamos identificar este concepto encaminado al trabajo con niñas y niños. No solamente para estos grupos, sino también como nosotros y nosotras estamos, las herramientas que tenemos para poder trabajarlo o las que identificamos que nos hará falta fomentar, reforzar o generar.
Vamos a comenzar revisando un poco el camino del optimismo, como este concepto y como los estudios que se han hecho. Este camino está situado en Estados Unidos porque hay muchas de las investigaciones sobre este concepto han ocurrido allá. Y este momento histórico o estos momentos históricos han sido analizados a partir de la investigación de este concepto. No quiere decir que solamente pueda ocuparse allá, sino es un poco el entendimiento. La cultura hacia la nuestra o las fronteras son directas, entonces hay mucho que se ha permeado, mucho que se ha llevado, pero también podemos ir identificando cuáles son las coincidencias, ¿no? No necesariamente, repito, con este país y su cultura, sino con las nuestras y cómo estamos y cómo lo identificamos. Solamente este repaso por la línea del tiempo. En el siglo XIX hubo mucha migración a Estados Unidos, principalmente de países donde las personas podían tener un buen lugar, una buena posición, desarrollarse a partir de la zona o de la familia donde hubieran nacido. Entonces, si no había tenido mucha suerte en la repartición al nacer, pues entonces es que se tenía mucho más complicada la vida. No había posibilidad de este desarrollo. En cambio, se sabía de un país, Estados Unidos, que tenía muchos recursos y que tenía una mentalidad donde las personas, a partir de sus habilidades, es que podían ir desarrollándose. Allá tenían esa oportunidad. No dependían de su apellido, no dependía de la región donde habían nacido. Entonces, en este siglo XIX es que empezaron a ocurrir estos grandes movimientos de migración. El asunto es que si se estaba llevando así, como era la promesa, hubo ciertas situaciones como una depresión económica, como las guerras mundiales, como problemas administrativos grandes a nivel de mandos políticos, donde entonces se desajustó el país. Y entonces esta tierra de oportunidades de pronto veía grandes baches y grandes complicaciones. Ya no solamente era que se pudiera trabajar y progresar y prosperar, sino que ahora dependía de todos los contextos económicos, políticos, que no estaban pues en una muy buena posición en ese momento. Como no lo estaba así, por ahí de mediados del siglo XX, empezaron algunas campañas políticas y medios de comunicación para decir, hey, todo está bien, ¿no? Vamos a poner atención. Sí, bueno, pasan algunas cosas, pero vamos a poner atención a las cosas positivas, ¿no? Es más, vamos a rechazarlas, esas las vamos a omitir. Y entonces, estas campañas de vamos a ver solamente lo bueno, se denominaba hiperoptimismo, ¿no? Solamente enfocarse en esta parte positiva y no solo eso, sino ignorar lo malo, sino ignorar toda la situación de desventaja que se estaba creando. Es importante mencionar este cambio porque, regresándonos un poquito a la primera parte, donde era la migración, el optimismo tiene que ver con que puedo hacer algo por mejorar mi situación. El optimismo de las personas que emigraron de otros países a Estados Unidos tenía que ver con decir, ok, allá sí depende de mí, allá sí depende del trabajo que hago, no de mi familia. Entonces, esa es una tierra donde puedo desarrollarme, donde puedo crecer. Entonces, de manera optimista, depende de mis manos, ¿no? Entonces, este optimismo es el que hacía moverse, es el que hacía trabajar. El optimismo de 1950, que empezaron a fomentar pues las esferas políticas y por consecuencia y extensión en ese momento las esferas de medios de comunicación, era un optimismo que omitía la realidad y solamente invitaba a sentirse bien, sin la acción, puesto que, aunque trabajaran, hubo grandes problemas económicos, por ejemplo, en la depresión. Entonces,
este contexto ya no era el del siglo pasado y empezaba solamente a promover una falsa idea de la realidad. 10 añitos después, 1960 más o menos, es que muchas personas que tenían eh, estudios que podían analizar la cuestión económica, que podían analizar todos los factores que tenían que ver con lo laboral, decían, no, nos están, coloquialmente, nos están tomando el pelo. Esto no es así y la situación en el país no es buena. Entonces, comenzó un movimiento de personas que se consideraban cultas, se autodenominaban, y entonces rechazaban todo este movimiento de vamos a hacer el optimismo feliz, ¿no? Nada más, sino el decir, no, démonos cuenta de todo lo que está pasando y démonos cuenta que esto no va a cambiar. Entonces surgió el polo opuesto, que es el pesimismo. Además, estas personas veían como ignorantes a las personas que continuaban pensando en el optimismo así, ¿no? El feliz, el fácil nada más. Y entonces decían, hey, no, tienen que darse cuenta que la realidad no es así. El asunto es que este pesimismo se volvió tan fuerte que empezó a generar una cultura, empezó a hacerse fuerte y la visualización de que fuera un país de oportunidades y que fuera un país como muy fácil de prosperar, en este momento pues ya no lo era tanto. Y empezó a quedarse en ciertas partes este pesimismo. De ahí que se fue repitiendo y se fue pues quedando, ¿no? Enraizando. Históricamente, hasta acá, esto tiene que ver con la generación del optimismo y del pesimismo, pero aquí quiero hacer un enlace y preguntar ustedes cómo identifican. No sé si contextualmente por años podamos tener todas y todos esta canción, que acá podemos ver a la derecha, arriba, en el circulito amarillo, la frase ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que comentaba una canción. Eh, si ustedes coinciden o no, aquí es donde comenzamos a enlazar. ¿Ustedes cómo ven este pedazo de historia, este gran pedazo de historia de Estados Unidos, si coincide o no con esta ideología de menos en el país? Probablemente algunas regiones más, algunas menos, pero esta ideología de ¿a qué le tiras cuando sueñas si la situación no es muy buena? ¿No? Uy, pues a lo mejor, pues hay lo que vaya saliendo, hay lo que vaya dando, pues la estamos pasando, ¿no? Aquí sobreviviendo. Y ahí, según yo, es donde les pido que ustedes puedan comentarlo. Eh, Hay muchas de estas frases que no solo se quedan en frases, sino que después se convierten en acciones, donde se visualiza un cierto o mucho pesimismo sobre el contexto. ¿Cómo ven? ¿Les hace sentido? ¿Están en desacuerdo? ¿Cómo ven? Sí, Ana, por favor. Solo creo que tu micro no está abierto. Gracias. Ahí. A mí, a mí me hace sentido la parte de que en algunos contextos, durante mi trabajo he estado en diferentes contextos y en algunos sí la gente tiene cierta actitud de resignación y utilizan frases como, pues así me tocó, este, frases como que sea lo que Dios quiera, mm, o sea, mucha actitud de conformismo de no buscar más allá. Y uno como maestro, que es agente de cambio, la gente de la comunidad rural principalmente se enfoca en lo que uno hace, en el rumbo que le da a las actividades de la escuela que impactan en esas comunidades rurales, pues sí se encuentra con
bueno, yo sí lo veía como un obstáculo, que poco a poco puede uno ir comprendiendo para ver de qué manera ah, mm, se puede trabajar en mayor armonía. Pero sí, esa frase que ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es: tú nunca vas a hacer nada, no puedes lograr nada. um, y lo contrario del hiperoptimismo, pues no podemos negar lo que podríamos considerar negativo, porque aquí podemos empezar a, a cuestionarnos el significado de cada palabra, pero hasta este momento ahí dejo mi participación. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por lo que nos compartes. Vamos ahora que alguien más pueda y al final de este momento de participaciones poder ir conjuntando lo escuchado. Gracias, Ana. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista? ¿Cómo ha sido el contexto en México respecto al optimismo o pesimismo de unos años para acá? Sí, Berta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Definitivamente el tiempo de la pandemia nos cambió también este asunto del optimismo, pesimismo. De unos años para acá, pensaríamos tal vez en el 2010, del 2000 al 2010, 2015, 2018, 2019 y del 19 a estas fechas. Sí, incluso el optimismo estaría muchísimo englobado en cultura, en el tipo de cultura que se ha estado desarrollando en relación con la salud, en relación con la sobrevivencia de la especie. Entonces, la misma circunstancia, el pesimismo. Sí, definitivamente la salud mental es un espacio ahorita muy prolífico para tener diferentes vertientes de desarrollo. Y pues sí, hay muchísimo que hablar sobre este punto porque no pienso que estemos ubicados en uno solo, mm, dependiendo mucho de la cultura, de la formación personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Berta. Eh, Pues sí, es muy importante esto que mencionas sobre, por ejemplo, la pandemia y lo que podemos identificar, qué momentos históricos, qué momentos culturales, contextuales existen y cómo es que pueden ir modificando. Pero bueno, vamos, muchas gracias, Berta. Vamos ahora, damos paso por Maribel, como les decía, para ir conjuntando y ya continuamos con el contenido. Sí, Maribel. Muchas gracias. Creo que también tiene que ver cómo nos crearon nuestros padres y lo que tus papás te decían acerca de cualquier cosa. Mientras para otros la vida es, no, pues la cruz que me tocó cargar y todo lo que mencionan. A mí mi mamá me decía que la vida era bella, que la vida era hermosa y fui creciendo con una mentalidad fuera de lo común, fuera de lo que yo veía en otros. Y para mí eso era normal, ir creciendo positiva, todo se puede, puedes lograr tus sueños, puedes hacer esto, lo otro, aquello. Y eso lo hemos aumentado nosotros en pareja y también con nuestros hijos. Cuando tú creces así, tus palabras, como mi mamá me decía mucho, tus palabras son decretos. Lo que tú digas son cosas que se pueden realizar. Cuida mucho lo que diga tu mente y lo que diga tu boca. Y pues en mi grupo, yo como maestra, hago eso con mis alumnos también cuando dicen, ay maestro, es que yo soy bien menso. No, 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 simplemente estamos practicando, estamos aprendiendo. Cuidar desde nosotros como personas, nosotros con nuestra familia y nosotros con nuestro trabajo. Porque esa idea de que en otro lado puedes lograr cosas y te tienes que mover a otro lado, son ideas que nosotros mismos hemos creado y nosotros mismos también podemos cambiarlas. Gracias. Gracias a ti, Maribel, por lo que nos compartes.
tocas un punto súper importante y que tiene que ver con esta transmisión, porque había una etapa donde a lo mejor culturalmente lo que se generaliza es lo que se va transmitiendo, porque es lo que, entre comillas, es lo que es, ¿no? O es la realidad. Entonces, justamente ese cuestionamiento, pues que a lo mejor ocurrió en tu educación, es que fue un punto de ruptura hacia esa generalidad y decir, bueno, puede ser que se diga que afuera todo mal, pero pues igual vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos, tenemos otras herramientas y argumentos, vamos viendo y vamos tomando de distinta manera. Que en este sentido, y a partir de lo que nos cuentan, gracias por ello, eh, también porque es importante recordar que a lo mejor estos conceptos se pueden transmitir nada más, pero la sesión se puede ir nutriendo, que es a mi parecer indispensable, que pueda tener estos nutrimentos que son los puntos de vista y las perspectivas de todos y todas. Entonces, gracias por eso. Y justo acá, y con lo que nos han comentado, es en este último circulito amarillo, abajo a la derecha, que están estos signos de interrogación, ¿no? Si bien esta ha sido la historia, si bien a lo mejor hay casos particulares donde el pesimismo no ha entrado, no ha permeado, de manera cultural, en su mayoría, digamos que si se pone solamente de un plato de la balanza o del otro, como en este caso buscaban hacer pensar que o se era optimista o se era pesimista, pero no había puntos medios, sino se estaba solamente en un lado o en otro. ¿Cómo es que a partir de cuestionarnos, cómo es que a partir de preguntarnos vamos a continuar en adelante? Es por eso este cuestionamiento. Por poner un término en una primer meta al 2030, pues la Agenda 2030 que cierra en ese año, podemos poner el año que creamos, ¿no? Esto solamente fue por poner un ejemplo. ¿Cuál será el rumbo? Si bien a lo mejor podemos ir analizando en el pasado para entender cómo es que culturalmente nos estamos moviendo en el presente, la intención, la invitación es cuáles son las herramientas que podemos ir generando para empezar a intervenir hacia el futuro. Y en ese sentido, la sesión de hoy tiene que ver con, pues como les comentaba, un poquito el desglose acerca del concepto. En un principio, el optimismo se consideraba pues como este optimismo común, un poquito a mediados del siglo pasado, como les decía, que todo estará bien, todo será feliz, todo será como en Hollywood, que termina la mayor parte bien, ¿no? Sentémonos en este sillón cómodo porque todo mágicamente se va a acomodar, ¿no? El pensar en este optimismo nada más. Pero después viene no solamente el concepto y este buen, gran deseo, sino un movimiento, un pensamiento optimista, ya no solo el optimismo como una actitud, sino un pensamiento. Y esto es muy importante porque de aquí va a partir lo que vamos a estar trabajando esta sesión en cuestión de contenido. Este pensamiento no solamente tiene que ver con decir tengamos buena actitud y una excelente esperanza para que el optimismo resulte, sino lo que busca es observar las causas, no el final, sino las causas de este pensamiento. Y por tanto, como hace ratito, por ejemplo, decía Maribel, que el pensamiento se va a convertir en palabras, en acciones, perdón, y entonces se va a convertir en hábitos, y entonces vamos a ir para allá. ¿Cuáles son estos elementos que componen a el pensamiento optimista? Esto va a resultar de nuestro estilo explicativo. Esto es el cómo pensamos, cómo procesamos, cómo observamos y reaccionamos a los acontecimientos. Este estilo explicativo es el que niñas y niños se están formando a partir de lo que escuchan, a partir de lo que se les dice, a partir de lo que ven y de lo que toman. Este estilo explicativo, en otras palabras, es como cada persona entiende que cómo es la vida. ¿Ok? La vida es dura, la vida es fácil, la vida es. Este es el modelo explicativo de todo.
La intención es que se pueda desglosar en estos tres conceptos, que es duración, alcance y personalización, que ahora los vamos a revisar, pero que son los elementos que componen para poder entender este modelo explicativo. Y no solo entender, sino que podamos observar como áreas de oportunidad para trabajar con las niñas y los niños. Repito, toda esta información puede ser también, y lo es para nosotras y nosotros, pero en este caso, que es nuestro trabajo, que podamos identificar estos elementos para con las niñas y los niños en los grupos. Antes de eso, Mimi nos comenta, influye mucho en cada persona, el entorno donde vive, tu familia, comunidad, para generar tu forma de pensar positiva o negativa y eso va a regirte. Sí, justo. Y algo importante, si este modelo, si este estilo explicativo de la vida se forma en la niñez, es la que se toma como determinante para el resto de la vida, a menos que se haga o sea, no quiere decir que ya lo aprendimos y ya no hay remedio y así va a ser nuestra vida, no. Lo que quiero decir es que este modelo explicativo es el que se implanta y es en esta etapa. Claro que puede haber cambios, claro que los hay, pero muchas veces ya no es un proceso de formación, sino de que a lo mejor hay algo con lo que yo crecí y que es mi modelo y de mi estilo explicativo de la vida, pero que a lo mejor choca en algún momento con alguien, a lo mejor en alguna situación no me resulta, y entonces ahí es donde muchas veces ponemos pausa y decimos, a ver, esto que se supone que era la vida no está pasando. Y es donde entonces a lo mejor podemos intervenir para generarnos herramientas distintas y por tanto, pues una vida mejor. Pero la creación del estilo explicativo ocurre en la niñez. De ahí es que es súper importante justamente cómo es que podemos darnos cuenta, en primer lugar, de cómo lo están viviendo, de que es ese lenguaje. Hace ratito bien nos comentaba Maribel, si a lo mejor hay algún niño, alguna niña que dentro del grupo se coloque una etiqueta negativa, cómo es que es nuestra reacción, cómo es que vamos afinando el oído, no solamente para las palabras, sino para lo que vemos, sino para lo que dicen, sino para cómo se relacionan entre ellas y ellos, y cómo es que va ocurriendo esta dinámica, toda la información que nos puede ir dando. Vamos a revisar estos tres, la duración, el alcance y la personalización. Vamos a ver pues de qué trata, ¿no? A partir de este estudio del optimismo. La primera es la duración. ¿Cómo es que recibimos? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Cómo es que estamos? ¿Cómo es que nos comportamos en las situaciones, en la vida, en lo que va ocurriendo, en todos los estímulos que recibimos? Esta duración, este concepto, refiere que estemos en atención de cómo es que se pronuncia, hacia dónde va, si es en este caso siempre o a veces, hacia dónde va todo lo que las niñas y los niños dicen. Por ejemplo, alguien cambian a un niño o una niña de escuela y entonces tiene dificultades para poder integrarse al grupo, tiene dificultades para, por consecuencia y aún más, para poder generar a lo mejor algún vínculo estrecho con algún niño o alguna niña. Es importante que si esta es la situación, pongamos atención desde cómo lo pronuncia, porque no solamente es que refleja esa situación, sino cómo lo vive, cómo lo mira y cómo lo dimensiona. Existen dos, si es siempre o es a veces. En este caso, en este ejemplo, a lo mejor podemos escuchar, nadie querrá ser mi amigo, mi amiga en este nuevo colegio. Y entonces determinamos esta situación como siempre, como no va a pasar. Esto no va a ocurrir y esta situación eh, podemos, pues no va a, pues eso, no va a modificarse. A lo mejor otra respuesta a la misma situación es, bueno, lleva tiempo a hacer amigos porque pues es un nuevo colegio. Entiendo ese proceso. Acá Mimi nos cuenta,
Y claro que se puede romper esquemas, ¿no? Sí, la intención es que al final se puedan tener herramientas para modificar estos esquemas. Ahora es la revisión de cómo los traen esos esquemas las niñas y los niños. Eh, Berta, ¿tienes la mano levantada o fue la de hace ratito? Bueno, veo que la tienes levantada, pero no sé si es para ahora o aquí, aquí. Bueno, entonces, el poner atención a la duración es cómo refleja el pensamiento del niño o la niña sus palabras. Esto, acá por ejemplo en azul, estamos colocando un ejemplo, por llamarlo así, de una situación negativa. Si la niña o el niño siempre engloba esta visualización de lo negativo, como que no va a cambiar, ¿no? Nunca. Es importante poder ir redireccionando hacia el a veces o identificar la situación en la que ocurre. Por otro lado, cuando son situaciones positivas, por ejemplo, acá colocamos otra situación hipotética, en el siempre es lo conseguí porque es fruto de mi trabajo constante. Como siempre trabajo, como siempre hago mi tarea, como siempre es que pongo atención, como siempre es que estoy comprometido, comprometida con la escuela, puede ser en otros lados, nada más ahora es por el ejemplo. Entonces, esto entiendo que es resultado, porque siempre trabajo. A lo mejor obtuve también pues un reconocimiento, como lo es el ejemplo, pero desde el pesimismo que pueda externar el niño o la niña, no es que lo va a pronunciar como siempre, sino como a veces, ¿no? Continuando con este último ejemplo, bueno, pues es que lo conseguí porque me esforcé un poco, sí, y bueno, seguramente que también tuve suerte, ¿no? Esta vez pasó, pero no sé las demás. Hasta aquí, este concepto de duración, que si es para poder identificar si es una o todas las veces, más allá de que sea cierto o no, lo importante es revisar cómo es que lo externan niñas y niños. ¿Ustedes cómo ven? ¿Tiene sentido? ¿Sería importante revisar este concepto? Eh, bueno, podría ser, o bueno, es importante que sí, que sí estamos pendientes de la duración. No me queda muy claro, pero entiendo que puede ser si estas etapas de siempre o a veces en qué momento nos encontramos, dependiendo de la situación, para no quedarnos como estáticos o estacionarios, porque pues todo va evolucionando, todo está en movimiento y no quedarnos con el que nadie va a ser amigo mío porque estoy en un nuevo colegio, sino um, ofrecer los momentos o las circunstancias para que entendamos que va a llevar un poco de tiempo a ser amigos, pero finalmente sí, nos vamos a integrar y vamos a tener amigos. Entonces entiendo que la duración sí debemos estar pendientes para que veamos que estamos transitando o estamos cambiando o nos estamos adaptando y de eso se trata. Sí, más o menos creo que le entendí así. Ok, Gaby, muchas gracias por
pues por lo que nos cuentas, esto también me da información que probablemente no he podido, yo, o sea, si existe alguna duda, seguramente es que hay algo que pude transmitir de mejor manera. La intención de estos tres, de estos tres conceptos que vamos a revisar, la duración, el primero, tiene que ver con cómo es que podemos, qué podemos encontrar en el aula a partir de lo que las niñas y los niños pronuncian y que entonces podamos identificar a partir de sus palabras la mirada que tienen sobre la vida, la mirada que tienen sobre sí mismos, sobre sí mismas. Y esta duración, por ejemplo, si alguien dijera, no, pues nunca nadie va a querer ser mi amigo, tiene que ver con una perspectiva de vida de que no solamente es por esa situación, sino que la puede englobar, perdón, en todas las ocasiones. Y entonces eso nos refleje cómo ve el niño o la niña la vida. Por otro lado, si es el caso de que lo pronuncia como a veces, o decir, bueno, sí, es complicado porque es un colegio nuevo, pero me va a llevar tiempo, pero sí lo voy a hacer. Entonces, la primera mirada iría hacia el pesimismo y la segunda mirada iría hacia el optimismo. Que si bien en ese momento no es que el primer día de clases en el nuevo colegio ha hecho 20 amigos o amigas, pero que lleva un proceso y está consciente de eso. Comentabas algo importante, que escucho y entonces cómo, pues cómo puedo estar en mi rol de maestro o maestra para acompañar a ese niño o esa niña. Entonces, a partir de esa escucha. Sí, Regina, por favor. Sí, considero que es importante y que sería uno de los primeros indicios que con los que nos vamos a guiar para darnos cuenta qué está pasando con los niños en ese sentido del optimismo. Muchas gracias, Regina. Sí, justo es la invitación a que pueda verse ahora en dos esferas, tanto el trabajo que estamos haciendo para con las niñas y los niños, también como nosotros y nosotras, pero en este sentido más enfocado ya en el trabajo con grupos, ¿no? Y cómo es que pueda ser nuestra posición. A lo mejor en algunas situaciones antes podría existir como, bueno, pues ya ese es asunto de su casa, yo vengo a lo académico y ya si hace amigos o no, pues ya es su problema. Pero, pues en realidad es cómo podemos ir incluyendo y trabajando y disponiendo un mejor lugar. Y como bien dices, pues este es el lenguaje podría ser el primer signo, ¿no? La primer alerta o el primer aviso de cómo es que se va encontrando la vida del niño o la niña. Gracias, Regina. Ana, por favor. Bueno, a mí no me había quedado claro cuando lanzaron la pregunta, o lanzaste la pregunta sobre la duración, porque yo decía, sí escucho que los niños me dicen en otras situaciones algo que puede ser optimista o puede ser pesimista, pero como que lo veo que es mucho según la personalidad del niño o niña. Yo, por ejemplo, les pongo un trabajo en un equipo de cómputo y hay quien lo hace y si no lo sabe hacer, lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero yo sé que ese niño o niña es muy perseverante. Tiene que ver pues, con su personalidad, cómo es él, con su carácter, cómo es su mamá con él, si le da seguridad. Y el niño que no, el niño que dice es que no puedo, hasta llora, porque sí llora de frustración, siempre mantiene esa actitud. Por eso aquí donde me decía, si siempre o a veces, dije, no, pues es que el niño que dice que no puede, siempre dice que no puede. Y uno interviene con, a ver, en qué parte no le comprendes, qué parte no le... O sea, uno trata de ayudarlo, sí, sí puedes, y ese tipo de cosas, ¿no? Con frases positivas, y sí, sí puedes, y da gusto ver su cara cuando logran hacer algo así como si hubieran, es una cara de mucha felicidad, ¿no? Entonces, por eso decía, no me queda claro, los niños que te dicen que no pueden, casi siempre te dicen que no pueden. Ujú. Ah, sí, gracias. Sí.
Gracias a ti, Ana, por compartirme también, compartirnos tu duda. Sí, justamente es poco probable que en esta edad donde se está aprendiendo con todos los factores y de donde viene toda la información, como decían, del contexto, la familia, todos estos elementos que influyen para generar esta perspectiva del mundo en niños y niñas, como muy bien lo dices, es que sí está o siempre puedo o siempre no puedo, o a veces sí si no lo intento, o a veces sí ya me salió y está bien, pero que esta información nos va dando la perspectiva del niño. Como bien dices, este análisis tiene que ver más que con una sola persona, tiene que ver con el grupo. Y entonces se puede identificar y decir, claro, hay niños o niñas que dicen, no puedo, que a lo mejor también a veces no lo pronuncian, pero su reacción nos está indicando esta o frustración o esta incapacidad. En incapacidad me refiero a la idea a que la idea lo sustenta, no porque sean incapaces, sino, pues sí, no puedo, no, nunca me sale nada. Entonces, que un elemento es el tiempo. Si lo pronuncian siempre o lo pronuncian a veces, es como podemos darnos cuenta cuál es la perspectiva o hacia dónde está cargado la balanza de la niña o el niño, de si es hacia el pesimismo o hacia el optimismo. Por ahora, solamente es poner atención para recabar información sobre un sondeo, sobre cómo está el grupo, sobre cómo está cada niño o cada niña. Entonces, este elemento del tiempo o de la duración, si lo pronuncian como esta o todas las veces, es el elemento, pues sí, a revisar. Por otro lado, dentro del siempre o el a veces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una situación negativa. Esto que nos comentas de decir, ok, vamos a hacer este trabajo en computación y entonces no me sale, ¿no? Y nunca me sale, ¿no? O sea, siempre cometo un error, ¿no? Por ejemplo. O que dicen, ay, el otro día sí pude, ahora no me está costando trabajo, pero ahorita lo intento. Digamos que esto es una situación negativa. Algo no sale y se tiene estas dos perspectivas. Cuando es una situación positiva, como están en los recuadros amarillos, siempre, ¿no? Lo consigo siempre porque trabajo, lo consigo siempre porque me esfuerzo. O a veces me sale, a lo mejor a una persona que dice siempre me equivoco y en algún momento algo le sale bien, sí, ay, bueno, pues tuve suerte. No lo asigna a su trabajo, no lo asigna a a lo que hizo, sino probablemente a la suerte. O está bien, esta vez sí me salió, pero como no tengo esa confianza, es muy probable que las otras veces no me salga así. Entonces, es importante ir, pues eso, ¿no? Por ahora, revisando. El segundo elemento que tenemos para poder ver es el alcance. Para poder estudiar cómo es que se mira el mundo, es el alcance. Ahora ya no es solo el tiempo, si son veces, sino es hasta dónde. Y englobado, perdón, colocado en lo global o lo específico. Ahorita vamos a continuar, nada más vamos a leer. Mimi comenta. En preescolar se observa más claramente porque ellos son en esta etapa muy sinceros y te das cuenta en las conversaciones, actitudes para saber si son optimistas siempre o solo a veces. Ok, sí, hay menos filtros, ¿no? Hay trabajando también con personas que justo estaban en preescolar y decían, no, hombre, pues es que sabemos muchísimas cosas de mamás y papás a partir de, o sea, ni siquiera es que lo preguntemos, a veces empiezan a platican, oye, Miss, pasó esto, fíjate que en mi casa, y entonces pueden ir construyendo mucho de la historia de papás y mamás, porque justamente hay mayor apertura, menos filtros, menos censura, ¿no? Entonces, es muy importante, no en un sentido como de, pues, poder enterarse de la vida de las y los papás, sino de cuál es el contexto en el que se encuentra el niño o la niña y que a lo mejor dentro de nuestras posibilidades podamos ir ocupando en el mejor sentido para pues poder generar este otro contexto que se requiere en la escuela, no solamente para el aprendizaje, sino para el desarrollo personal. Me refiero no solo al aprendizaje académico, sino también del social, ¿no? Por poner un área. En este alcance, este segundo concepto después de la duración es si es en esta situación o en todas.
también dentro de lo que expresan es cómo lo pronuncian, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, aquí en los recuadros azules, algún conflicto, alguna situación que tuvo que no le gustó un niño, una calificación, una niña, con respecto a su maestro o su maestra. La manera de pronunciarlo es solo como un ejemplo. Todos los maestros son despreciables, ¿no? A lo mejor es que también hay alguien que pueda decir específicamente, esta maestra que me revisó el proyecto, pues es injusta y no me agrada. Ojo, aquí es muy importante que no estamos en este momento identificando lo bien o mal, ¿no? Lo positivo o negativo que están sus palabras, sino estamos escuchándolas, y lo cual nos va a reflejar desde qué perspectiva lo dice, pesimista o optimista, y de cómo este lenguaje nos lo puede demostrar. Porque a lo mejor dice, a mí no me interesa, yo tuve esta mala calificación, y entonces para mí todos los maestros son así. O se puede decir, ok, bueno, pues la maestra que me revisó este proyecto me parece injusta, y además no me agrada. No quita lo que siente en ese momento el niño o la niña. No quiere decir que eso convierta al maestro o la maestra en sus palabras, no. Pero lo que ahora en un principio es lo que estamos analizando, si el niño o la niña sabe separar y sabe pronunciar. Puede tener molestia, ¿no? Esa está, y puede estar en desacuerdo también. Repito, no es que estamos ahora encontrando una solución, una alternativa a su pronunciamiento, sino estamos identificando cómo es su perspectiva, si es pesimista o es optimista. En eso estamos en esta sesión. De la misma manera, en aspectos positivos, ¿cómo es este alcance? Si es en esta situación o en todas, por ejemplo, me invitaron a una fiesta porque soy agradable. De manera global, me percibo así y entonces entiendo que ese fue el motivo por el que me invitaron a una fiesta de cumpleaños de mi compañero o mi compañera. En cambio, al ser específico y que pueda denotar un pesimismo, es decir, bueno, pues seguramente me invitaron porque pues a lo mejor le caigo bien a María, obligaron a María que nos invitara a todos los niños y las niñas del grupo, pero no es que yo valga esa invitación, solamente es por un factor externo que fui invitado. Entonces, así como la duración es en cada vez o todas las veces, ahora es en situaciones. El alcance es en esta situación en específico o en todas las situaciones. A lo mejor puedo decir, ay, es que esto comprueba que soy muy tonto porque en todas las situaciones me pasa lo mismo. Bueno, pues entonces ahí se refleja este pesimismo. Ya después, ¿no? En las otras dos sesiones subsecuentes podemos ir encontrando otras alternativas. No quiere decir que solamente lo vamos a ver, lo vamos a observar, nos vamos a dar cuenta y ahí se queda. No. Sino, por ahora, cómo es que podemos obtener este contexto que el niño o la niña nos muestra para que después podamos irlo modificando y generando un mejor contexto. Repito, ahorita solamente es la identificación. Llevamos la duración, que es en cuestión de veces, y el alcance, que es en cuestión de situaciones. ¿Hay alguna, con estos primeros dos, algo que genere alguna duda, algún comentario? Ok. Vamos a revisar el último, que es la personalización. Y esto tiene que ver con la identificación de quién es la responsabilidad. En todas las situaciones, en todas las acciones, niñas y niños, ¿cómo identifican esta responsabilidad? Si propia o de otras personas. Esto nos da información respecto a su concepción pues del mundo, pero en este caso de la dinámica con otras personas. A lo mejor puede ser una concepción externa. Y entonces mis acciones no tengo ninguna responsabilidad porque digo, bueno, pues si las demás personas no me entienden, pues es su problema. Yo ya lo expresé y no es mi culpa. Yo ya lo dije. Si las otras personas me entienden o no, pues allá ellas. O de manera interna, que una situación diga, ok, creo que entonces debo explicar algo, creo que debo explicarlo mejor,
porque no he logrado comunicarme. Pueden ser estas dos posturas, cómo ve el niño o la niña. Si cualquier situación es culpa de las demás y los demás, o todas las situaciones, probablemente, creo que son culpa mía. Este punto no tiene como la separación de hace rato que tuviera en situaciones positivas y negativas. Este punto, el análisis, tiene que ver con, ok, ¿cómo es que la niña o el niño se hacen responsables? Pero, por un lado, que no fuera al plato de la balanza el decir, ok, todo esto es mi culpa, pero tampoco el decir, bueno, pues es culpa de las demás personas, es responsabilidad de las demás personas y entonces yo me lavo las manos. ¿Cómo poder encontrar un punto medio? ¿Cómo poder promover un punto medio? La idea es que las niñas y los niños comiencen a pronunciar en acción, no en etiqueta. Y que en este caso, nosotras y nosotros, frente a grupo, también podemos empezar a pronunciarlo así. Cuando se acepta la responsabilidad de una acción, la acción es la que se puede modificar. Cuando a lo mejor se genera una etiqueta para algún niño o niña, esa resulta más complicada porque entonces convierte a la niña o niño en esa etiqueta, no en una acción. A lo mejor si alguien pronuncia, pero es que ese niño es un desastre, bueno, ya el niño se está comparando, se está etiquetando con ser un desastre. Pero si se promueve, que se pronuncie la acción, es que ese niño ha regado todas las bancas, pasó y movió todas las bancas. Eso se convierte en una acción y la acción se puede modificar. Ok, vamos a enmendar esto que ocurrió. Ven, acompáñame. Hay que acomodar las bancas donde estaban. Este es un ejemplo de una persona adulta hacia el niño o la niña, pero la intención también es la revisión de cómo es el pronunciamiento, así como la duración, así como los otros dos conceptos anteriores, desde dónde viene el pronunciamiento del niño o la niña. Yo no fui, no es mi culpa, es que esto pasó, sí, pero porque mi compañero o mi compañera hizo, y entonces no se acepta esta responsabilidad sobre las acciones. ¿Cómo ven estos tres elementos? ¿Tienen sentido? ¿Se enlazan? ¿Los identifican útiles de ver? ¿Hay duda? ¿Algún comentario? Ok. Sí, Ana. Bueno, realmente esto lo estoy viendo así como de mucha profundidad, de mucho análisis, porque los niños en las edades, yo trabajo en el nivel primaria de 6 a 12 años, en esas edades los niños van construyendo varias cosas en su vida. Uno, el adulto es el que tendría, en este caso nosotros como docentes, no solo interpretar lo que dicen, sino también cómo lo expresan de manera corporal, porque hay niños que con su boca no saben expresar una cosa, porque recordemos que todas las personas, chicos y grandes, cuando expresamos algo, creemos que la otra persona tiene los mismos referentes que yo respecto a lo que le estoy explicando, y resulta que no, debo yo usar todavía más recursos para darlo a entender, en este caso el maestro al niño, a la niña, y por eso se me hace un poquitito complejo ahora poder identificar todos estos actores en los chicos, y que son varios chicos, más de 30 niños en cada grupo, para poder nosotros identificar el niño hacia dónde más se inclina, ¿no? Si hacia el pesimismo, si hacia el optimismo. Y
Porque, por ejemplo, dice, el niño a lo mejor podría pensar que él no se explicó bien. A mí como que siento que el niño no va a pensar eso todavía. El niño lo va a dar a conocer. Si a primera vez verbalmente no lo entendimos, en la siguiente pues, se va a molestar o va a pegar un grito o algo porque no me entendiste, ¿no? O sea, a eso voy. Y nosotros hemos tratado mucho a los niños de manera de indagar entonces más para poder comprender exactamente el niño qué es lo que quiere expresar. O me refiero, se me hacen muy pequeñitos para hacer esos procesos internos de reflexión y que él se pudiera responsabilizar en este caso, de la manera en que se comunique. A eso sería yo, pero sí me está quedando más o menos claro que debemos identificar en los niños estos tres componentes. Gracias. A ti, gracias, Ana. Recuerda que en esta sesión es solamente como el campo de acción y las áreas que nos pueden ayudar a identificar a partir de este lenguaje y de las acciones que ellos y ellas realicen, cuál es el contexto. A lo mejor sí hay grupos numerosos, no es que a lo mejor todas las sesiones, todas las clases, habrá algún foquito que se prenda, a lo mejor en algún niño, alguna acción, en alguna niña, alguna acción, y que se vuelva repetitiva, entonces a lo mejor es donde podemos ir hacia la mirada. No quiere decir que vamos a ignorar al resto del grupo. Me refiero que en la dinámica normal de escolar, y que en esta dinámica, que no solamente es académica, sino también de cómo es los vínculos entre las niñas y los niños, a lo mejor hay algún momento donde nos pueda llamar la atención y decir, ok, ¿cómo ha sido su lenguaje? ¿Cómo se observa en todas las situaciones? ¿Se observa todas las veces? ¿O se observa que a lo mejor adquiere o la culpa o la otorga a las demás personas? Y que entonces, después de darnos cuenta de estas áreas, hay más, pues, pero ahora enfocadas en el pesimismo o en el optimismo, que estas puedan ser nuestro trabajo, no como para generar una reflexión, como bien lo dices, tan profunda en niños y niños, sino a lo mejor desde nuestro lenguaje, cómo podemos intervenir en esto que hemos identificado. Por ejemplo, si hay algún niño que molesta a sus compañeros o sus compañeras, ¿no? Desde el pronunciamiento de decir, ay, es que siempre estás molestando, ¿no? A lo mejor hay algún niño que diga, o a lo mejor otra niña. Sí, enseguida, igual, voy. Em, Desde cómo podemos decir, ok, a lo mejor, a ver, ¿qué está pasando? Ah, es que pasó esto, Juan pasó y tiró mis cosas. El asunto es que siempre pasa y por eso digo que siempre. Ok, vamos a centrarnos en esta situación, en la situación de hoy. No quiere decir que no te quiera hacer caso sobre todas las demás, pero vamos a ver qué solución le podemos dar a esta. Y entonces trabajamos en esta y pronunciamos palabra. Es que eres un desastre, lo cambiamos por decir, ok, a lo mejor no has tenido el cuidado, Juan, en esta acción has tirado sus cosas, ¿qué podemos hacer en esta? Para que se pueda ir como trabajando. No podríamos traer todas las demás, sino en esta que identificamos, y ahí no es una necesidad de llevar como un pensamiento tan profundo de una, sino de poco a poco, a partir de la palabra, cómo es que vamos colocando situaciones que las niñas y los niños puedan pronunciar de manera sencilla y aterrizada la situación que pase, para que entonces eso empiece a modificar o de menos empezar a mostrar contextos distintos al pronunciamiento del que hemos identificado. Sí, Ivonne, y luego María. Sí, hola, buenas noches. Si bien es cierto que estamos tratando de identificar en los niños y en las niñas este tipo de acciones, de palabras, de comportamientos con respecto al optimismo y al pesimismo, yo rescataría que también es muy importante que lo hiciéramos desde una como autovaloración,
un voltear hacia adentro para ver qué tanto nosotros estamos utilizando o no este tipo de expresiones o cómo estamos concibiéndolo, ¿no? Desde la docencia, porque los niños están manifestando algo, pero ese algo tiene como varias vertientes en donde puede estar el origen y desafortunadamente nosotros somos una parte que también puede provocarlo, ¿no? Si desde un principio dijimos, es que tú no puedes, es que mira cómo lo estás haciendo, entonces ahí vas dejando esa huella en el niño o en la niña para que después él lo asuma como tal, ¿no? Entonces, pienso que sería muy importante que esta valoración la hiciéramos desde el punto de vista del docente. Es más, desde el punto de vista de invitar a los padres para que ellos puedan como reconocer también en qué lugar están con relación al optimismo o al pesimismo, porque en este mundo que nos tocó a todos ser parte importante en la educación de los niños, pues cada uno tendríamos que tomar como nuestras responsabilidades. Muchas gracias, Ivonne, por comentarlo. Y justamente en estas 3 sesiones van enlazadas, ¿no? Bueno, la de hoy y las próximas 2. Justamente, un poquito más adelante, dentro de esta, ocurre eso que tú comentas. Hay la petición de, a partir de dibujar una figura humana, colocar dentro de nuestro cuerpo cuáles son las herramientas, qué es lo que creemos que es positivo para las niñas y los niños que tenemos, y afuera de la figura humana escribir cuáles son las herramientas que creo que debemos tener, pero que siento desde mi honestidad que no las tengo claras, que no las tengo completas, que me falta investigar, que me doy cuenta de decir, ah, caray, fíjate que la intención de que se empiece a decir, ok, vamos a ver en niñas y niños cuál es el lenguaje, es justamente lo que acaba de ocurrir contigo y probablemente con más personas del grupo. Desde el pronunciamiento de los ejemplos de los niños y las niñas, que también yo digo, a lo mejor no fue aquí, en otra escuela, pero hasta en cierto tonito que ya tenía determinado una persona que estaba frente al grupo, cuando a lo mejor las respuestas no venían, decía, burros, ¿no? Hasta el tono. Y que pudiera parecer en un contexto de no hace muchos años algo aceptable o algo normal, entre comillas lo digo, pero justamente desde donde lo digo, para que entonces genere un espacio de que el niño o la niña se atreva a en un futuro dar su opinión, o ya en la vida, porque va a decir, no, hombre, ¿qué tal que me equivoco? Me va a llamar burro también. Entonces, eso por poner un ejemplo. Pero sí, justo tienes razón. Y como te comentaba, vamos en la próxima semana, una parte del contenido es hacer este análisis a partir de nuestra persona. No se lo vamos a enseñar a nadie. Es un análisis que podemos ahí tener, pero desde la honestidad, que identifico que tengo y que identifico que me falta, ¿no? También. Gracias, Ivonne. Maribel, creo que habías levantado la mano. Sí. Hola Mario, gracias. Insisto, tiene mucho que ver cómo crecimos y nosotros mismos cómo hablamos, cómo nos expresamos. Obviamente, si nosotros como personas hemos permitido que entren palabras y se nos hacen normales, pues las vamos a también a normalizar en nuestra vida, en nuestro trabajo. Pero si hemos ido cambiando y concebimos que estas palabras nos pueden ya sea dañar o también nos pueden ayudar, pues vamos a buscarlas. En lugar de decirle, miren chicos, les voy a poner esto que es es muy difícil. Bueno, le cambio el muy difícil y les voy a decir, yo sé que es menos fácil que las otras cosas que hacíamos, pero tú puedes. Y con cuidar mucho lo que decimos, necesitamos cuidar mucho lo que decimos nosotros como personas, nosotros como familias y nosotros en nuestro contexto. Si nosotros cambiamos, como somos maestros, bueno, creo que aquí la mayoría somos maestros, van a cambiar muchos grupos, porque son grupos súper numerosos. Con los padres de familia está genial también trabajar, pero creo que si cambiamos nosotros, cambiamos con nuestros grupos, vamos a llevar con ellos
ya otro tipo de aprendizaje. Te comparto que yo en mis grupos manejo la lengua de señas mexicana y es maravilloso ver cómo luego los padres ayudan un poquito también con la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque si tú siembras algo en un niño, ese niño lo siembra con su familia. Es todo. Muchas gracias, Maribel. Creo que también parte importante, les decía la semana pasada, la sesión o el contenido se puede grabar y entonces en algún momento, si no pudieron entrar los jueves de 7 a 9, pues entonces lo revisan en otro momento. Pero lo importante de que ocurra es que podamos ir pronunciando desde donde lo vemos y que también podemos verlo, en este caso, creo, contigo, si tú me lo permites, que creo que esta perspectiva puede resultar en una ventaja. Ahí llevas mucho avance, a partir, por ejemplo, de la cultura que te permearon o que te permitieron ver, desde las palabras que te dijeron, desde cómo te lo dijeron y cómo fuiste guiada en la vida por las personas que te criaron, a entonces cómo ahora tú puedas esa crianza transmitirla y llevarla con niñas y niños. Eso es una gran ventaja. Lastimosamente, al día de hoy, y con algunas, como les decía hace rato, no importa los nombres ni las personas, con alguna escuela que me ha tocado interactuar de manera directa en lo que va de este semestre, todavía, o sea, al día de hoy, ¿no? Octubre de 2023, casi noviembre, sigue habiendo como muchas prácticas donde no se cuestiona y no se pregunta sobre mis palabras qué repercusión tienen para con el grupo. Sobre mis acciones no hay consecuencia, no se visualiza y lo que importa es lo académico, porque además eso va a resultar en una buena calificación, en un buen número, y entonces eso va a reflejar que mi escuela es buena, pero solamente se está viendo lo académico, no este desarrollo personal. Entonces, pues es maravilloso que haya personas con esta ventaja como tú, donde a lo mejor estos elementos ya los tiene vistos, la intención es que se refuercen, pero si no, pues que se puedan considerar y que se puedan tener pues en cuenta, ¿no? Por este proceso. Si hace ratito hablábamos sobre lo complicado que sería llevar a las niñas y los niños a esta reflexión profunda, pues también en un trabajo con nosotros y nosotras, esta reflexión y este trabajo, cómo pueda ser, el tiempo que nos va a llevar, pero la intención es que podamos empezar por observarnos. Muchas gracias, Maribel, por lo que nos compartes. Vamos con Memo, si están de acuerdo, para ir cerrando la sesión del día de hoy. Memo, esta última participación del día y poder cerrar para, bueno, pues dar continuidad la próxima semana al tema. Sí, Memo, cuéntanos, por favor. Sí, gracias. Bueno, para mí este es uno de los puntos clave, ¿no? Actualmente, de hecho, pues se toca mucho el tema del bullying, ¿sí? Que el bullying, pues lógicamente está relacionado directamente con el lenguaje, con el uso que los mismos chicos entre sí dan al lenguaje. Por ahí se desencadenan, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros como ejemplos, ser precisamente portadores de lenguaje adecuado, pues va a generar con ellos, por lo menos en la escuela, porque pues también luchamos mucho contra corriente, ¿no? Con eso de los medios de comunicación. Y a veces, pues en el seno de las mismas familias se acostumbra el uso del lenguaje de una manera agresiva. Entonces, luego con los chicos, pues resulta muy complicado a veces lograr que cambien ese lenguaje dentro de la escuela. Por lo menos en mi experiencia personal, yo trabajo con adolescentes en nivel secundaria, entonces, pues luego son muy dados a querer estar utilizando el lenguaje como si estuvieran en la calle. Entonces, para mí es un punto central, el uso del lenguaje, porque es el desencadenante de muchas otras cuestiones. Si a veces entre nosotros los adultos se desencadenan emociones, conflictos, etcétera, entonces precisamente es un punto clave para poder
trabajar con los chicos en caminar precisamente, como lo dice el programa, ¿no? En escuelas comprometidas con formadoras de paz. Y aunque suenen así como muy, no sé, mejor no le pongo calificativo hablando de calificativos. Pero bueno, entonces, para concluir, para mí es muy importante el uso del lenguaje y efectivamente hay que revisarnos a veces porque inconscientemente, ya lo señalaban por ahí, la crianza dentro de nuestras familias, pues a veces desencadena situaciones también a las cuales nos resulta complicado a veces nosotros mismos utilizar adecuadamente el lenguaje. Entonces, pues es una buena idea eso de primero de nosotros revisarnos para poder caminar más a un impacto positivo mediante el lenguaje con los chicos. Y bueno, sería hasta ahí nada más mi participación. Muchas gracias y muy buenas participaciones también de los compañeros que nos están haciendo reflexionar. Muchas gracias, Memo, por lo que nos compartes y la identificación, entiendo, si lo entiendo bien, si no, corrígeme, de la importancia de nuestro papel, ¿no? Como personas que tienen un rol de dirigir, de acompañar, de guiar grupos, y la visualización de la repercusión de nuestras acciones o cuando no accionamos también todo lo que repercute. Y justo como hace ratito también lo mencionaba, esta visualización del lenguaje, que también es un apartado que vamos a revisar la próxima semana, la importancia que tiene el lenguaje y qué tan inocente o no es el lenguaje, ¿no? Porque pues es fundamental y también ver cómo es ahora sí ya, como les comentaba el día de hoy, poder tener algunos elementos que visualicemos con las niñas y los niños, aunque con buena fortuna se han visualizado también importantes en nosotras y nosotros, cómo es que después ya en herramientas específicas como el lenguaje y que es el que nos toca decir, el que nos toca llevar, cómo es ese uso y no solamente el que pronunciamos, sino el que vigilamos que ocurra o no en los grupos, ¿no? Porque también dentro de nuestras funciones, cómo podemos, en el buen sentido, aprovecharlas y comenzar con formadores de paz. Que esta frase sí podría resultar como ajena a una cultura educativa que se ha tenido durante muchos años, pero que cuando se encuentra el sentido, toma mucha importancia, porque justamente no solamente es una calificación de 10 en matemáticas, sino en una capacidad de relación, de vínculos, como andamos, ¿no? Entonces, pues bueno, qué importante que comience a visualizar. Y ya lo sabían, no es que sea nada nuevo, pero cómo es que empiezan a pronunciar todas y todos ustedes esta visualización de la importancia de pues de nuestra labor, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, esta sesión no termina aquí, el contenido de esta sesión no termina aquí, apenas fue el principio, un poco de contexto de la historia acerca del optimismo al pesimismo, cómo es que estos tres elementos se puedan observar en el grupo, para, bueno, pues dar continuidad y, como les decía, posibilidad de herramientas, no necesariamente que Mindfocus sea como aquí están, sino cómo podemos ir construyéndola entre todas y todos. De ahí, repito, la importancia de su estancia, su participación también. Entonces, pues nada, agradecerles, a veces se va muy rápido el tiempo, en algunas ocasiones, hace ratito eran 7:30, ahora ya es hora de irnos, pero pues bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por sus participaciones. Sí, Maribel. Nada más tu micro, porque está cerrado. Hola, gracias. Sí, tengo una duda. Las evidencias las estamos mandando nada más la captura al WhatsApp, ¿verdad? No tenemos que mandar ninguna otra cosa. Sí, no, ahora como poder tomar la fotografía de ustedes en la sesión y ya, con eso. Y mi otra duda, para el diplomado de promotores de paz, que nos están mandando también la información al WhatsApp, por ahí un compañero me comentó que hay alguna página en internet donde también está
y que tenemos que subir las evidencias a alguna página o con que yo la mande al WhatsApp personal de la persona. Esas son mis dos dudas. Ok. Bueno, una ya está resuelta, gracias Mario. Ok, sí. Déjame preguntar esta parte administrativa para que en el grupo puedan resolver si solo es ahí o si existe la otra página. Perdón por no tener esa respuesta de manera inmediata, porque ya el área de administración y de comprobación de Mindfocus es quien tiene pues la certeza, pero de lo que sí me aseguro es de preguntarla y que puedan tener esa respuesta en el grupo, para que a lo mejor la subieron en algún momento, ¿no? Pues que la puedan actualizar, que la puedan refrescar y que entonces, si entiendo bien la duda, es saber si hay otro medio, una página específicamente donde se sube la evidencia o nada más en el grupo. Esa es la duda específica. Sí, es la duda porque tuvimos una sesión en línea y en esa sesión comentaron que íbamos a estar teniendo sesiones y ya no me ha llegado enlace de las sesiones, solamente me ha llegado el material, lo he implementado y he sacado mi captura o mi foto y pues la envío, pero no sé si tengo que hacer alguna cosa más. Ok. Bueno, Maribel, pues yo me encargo de preguntarla y que les hagan llegar esa respuesta al grupo de WhatsApp para que igual a lo mejor alguien más tiene esa duda, pues ya, ¿no? Saber qué onda con las comprobaciones. Pues bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Como sea, aquí me quedo. eh, ok, el próximo es jueves 2. No he visto el calendario, lo veo ahora en este momento. Sí, sí es jueves 2. Ok. Bueno, pues también si me dan oportunidad, esa es otra duda que tengo. Yo no tengo alguna eh, indicación de cancelación, pero bueno, pues también los avisos los voy teniendo los días lunes. Entonces, pues probablemente es que sea hasta ese momento, pero también la hago llegar y que se las resuelvan en el grupo de WhatsApp. Sí, Isidro. Muy buenas noches. Mira, déjame igualmente preguntarle a Edu en cuestión de la evidencia, la Ujú, pregunta que hacía la maestra, ujú. y igualmente le había comentado del día 2, no me respondió, pero igual déjame comentarle para que nos haga ahí el favor de subir esa información al grupo. Muchas gracias, Mario. Ok. No, sí, claro, Isidro, pues estamos en esa comunicación para, eh, pues bueno, ¿no? Que poder ir generando estas respuestas a las dudas que van surgiendo. Pues nada, pues si hay como a lo mejor alguna duda específica, yo por aquí me quedo un par de minutos, pero si no, pues a todos y todas, muy buena noche. Muchas gracias por su asistencia, su participación. Siempre de verdad que les agradezco y no es speech de despedida, pero de verdad que siempre pues muy productivo, ¿no? Muy satisfactorio que haya estas participaciones porque hay pues algo recíproco, hay algo nutritivo para el grupo y eso pues siempre es beneficioso. Yo les agradezco muchísimo que así esté ocurriendo en el grupo. Les invito a que continuemos. Y pues bueno, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. ¿Sí? ¿Sí, Maribel? Ah, ok, ok. Va. No me puede sacar foto porque no quiere esto, pero conste que sí estuve.
Ok, lo que tengo entendido es que, bueno, no sé desde dónde estés conectada, si es con el teléfono. Normalmente la petición es como que el mismo teléfono y a la pantalla detrás, pero Es que tengo teléfono y tengo computadora, ujú, pero quería con el teléfono también, salen mejor, pero la hace con la compu. ok. Ok, o a lo mejor que tengas también en el teléfono que no se abran todas las personas, las caras, pero a lo mejor ahí le tomas la captura de pantalla para también comprobar que estás acá. Digo, como un respaldo a lo mejor. Sí, gracias. Sí, María.